Oiga, muchas gracias, por sus amables tweets. Podemos comunicarnos por Twitter y por redes sociales durante la semana y compartir información. Muchas gracias. Estamos hablando de las reliquias de Jesús, de las bonitas, porque también están las reliquias de su pasión y de su muerte, como los clavos, la corona de espinas. Pero le estoy presentando unas reliquias más como de ternura. Sí, claro. Por ejemplo, ese acto que hizo Jesús hacia sus apóstoles, oiga, eso de amarrarse una toalla a la cintura, arrodillarse y lavar los pies en un signo que era propio de los esclavos o de los sirvientes, eso hizo Jesús. Ya se los había dicho. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los que amo. Y ahí está esa gran enseñanza, que el mayor entre nosotros, el que quiera ser grande, tiene que hacerse pequeño y servir a los demás. ¿Se conservan estas toallas? Sí, algunos de estos lienzos. ¿En dónde están? Aquí. En el transcurso de la última cena, Jesús vertió agua lustral en una jofaina y de rodillas ante sus apóstoles concretó lo que les había enseñado. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. En su historia de Cristo, Giovanni Papini razona que únicamente una madre o un esclavo hubiera podido hacer lo que Jesús hizo aquella noche. La madre a sus hijos pequeños y a nadie más. El esclavo a sus dueños y a nadie más. La madre contenta por amor. El esclavo resignado por obediencia. Pero los 12 no son ni hijos ni amos de Jesús. El Señor les había enseñado a sus discípulos que todo cristiano ha de mantener una inmutable actitud de servicio al prójimo, enseñanza que ellos no lograban comprender del todo, así que pasó de las palabras a la acción, dejándonos esa muestra de la indispensable humildad que se requiere para servir al prójimo, y explicó el significado de su acción. En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que envía. Además, el Señor elevó a categoría de ofrenda todo servicio en favor del prójimo. En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. En la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma, al lado izquierdo del ingreso a la sacristía, se encuentra un panel de mármol conocido con el nombre de Tabula Magna Lateranensis, originario del siglo XIII, que en latín, escrito en finos mosaicos dorados contrastados entre mosaicos negros, muestra la lista de las reliquias que se conservan en la basílica. Entre ellas el paño con el cual lavó los pies de los discípulos, una reliquia que mueve a servir al Señor en el prójimo. Las toallas con las que Jesús lavó y secó los pies a sus apóstoles. Pero permítame una breve expresión. Más que lavar, los purificó. Porque ¿de qué tenía que lavarlos? ¿De qué? ¿De la mugre y de la tierra? No, de los pecados y de las culpas. Esto hace el Señor por nosotros. Y por eso se arrodilló ante ellos para purificarlos. Y ya puros, entonces, darles a comer su carne y a beber su sangre. Y eso es para nosotros el sacramento de la reconciliación. No podemos recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor estando sucios y en pecado. Hay que ir a confesarnos o no. ¿Verdad? Qué bonito es lo bonito, qué bonito es conocer más de nuestro Señor, Redentor y Salvador, Jesús, a quien tanto amamos. Vámonos al Monte de los Olivos, vámonos al huerto de Getsemaní. Esos árboles que hay allí de olivos, ¿sabe usted qué ocurre con ellos? Esto. Tanto los jardines como el huerto de Getsemaní, emplazados en las faldas del Monte de los Olivos, en el Valle Cedrón, al este de Jerusalén, son un lugar sagrado de nuestro mundo por las tantas ocasiones en las que allí estuvo el Señor y por ser el sitio en el que sostuvo un intenso diálogo con el Padre Celestial en la configuración de la voluntad humana con la voluntad divina y en una decisión de amor que llegó más allá de la voluntad en las palabras de Jesús: no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. El nombre de Getsemaní proviene del hebreo y del arameo Gat Shemen, que significa prensa de olivo en referencia a la tradición del desarrollo de esa actividad en el lugar.
pero también encuentra una importantísima referencia veterotestamentaria que profetiza que el Mesías habría de descender de este lugar para entrar a Jerusalén. Los árboles de olivo que allí se encuentran hoy proceden de los mismos árboles que allí mismo estuvieron en los tiempos de Jesús, como lo demuestran recientes estudios botánicos que han determinado que los actuales olivos, de más de 900 años, proceden de un olivo común aún más antiguo, una precisión temporal que coincide con la presencia de los cruzados en Tierra Santa, cuando entre 1150 y 1170 los caballeros reconstruyeron la basílica de Getsemaní y replantaron el huerto de los olivos con los árboles de olivo antiguos ya existentes en aquel tiempo. El análisis científico de 3 de los 8 olivos existentes en el huerto procede de muestras tomadas de los troncos de los árboles por un equipo de investigadores del Consejo Nacional de Investigación de Italia, análisis que establece una edad de 900 años de los árboles analizados, pero solo en la parte emergente de la tierra, es decir, en el tronco y en la copa. Y la misma investigación agrega que la parte bajo tierra, es decir, las raíces, es todavía más antigua. ¿Qué tal, que esos árboles de olivos que están en el huerto de los olivos en Getsemaní, frente a Jerusalén, esos que hay ahorita allí, provienen de los mismos árboles de tiempos del Señor? Así que son reliquia, son reliquia. Cambiamos un poco de tema para acercarnos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor hoy en su palabra? ¿Cuál es el evangelio de hoy en la Santa Misa? Esto nos dice el Señor. En el Evangelio según San Marcos de este domingo, Jesús elige las sinagogas para impartir sus primeros mensajes como profeta. Más tarde, predicará en espacios abiertos, mirando más allá de las fronteras de Palestina. La primera acción pública de Jesús tiene una dimensión liberadora, de las opresiones del mal y de la falsa legalidad, ya que la curación se realiza en sábado. Jesús es la palabra de Dios, y utiliza palabras humanas para abrir los ojos y las conciencias al proyecto de Dios. Fiel a su vocación de profeta, enviado por el Padre, Jesús se pone a enseñar a la gente, primero a los judíos que cada sábado se reunían en la sinagoga, lugar de escucha de la palabra y de oración. La palabra de Jesús no era como la de los escribas y fariseos. La de Jesús era una palabra coherente, pues quien la proclamaba era el primero en vivirla. De ahí le venía su buena fama, porque enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Toda la actividad de Jesús es para luchar contra el mal que está presente en el mundo. Donde está Jesús, el mal y el pecado se retiran. La palabra de Dios, Jesús, tiene poder para mandar a los espíritus del mal que se retiren de aquella persona. Es una lucha constante la que a lo largo del Evangelio sostiene Jesús contra los poderes malignos, no solo como lo experimentó en las tentaciones, sino liberando a los demás. Jesús, con palabras humanas, manda al espíritu maligno que se calle y salga de aquel hombre. La palabra de Dios es eficaz, hace lo que dice. Entonces y ahora, la palabra de Dios es poderosa. Lo que hizo con aquel poseído puede realizarlo en nuestros días. Los contemporáneos de Jesús se asombran ante la eficacia de la palabra. Las palabras humanas no tienen tal eficacia. La palabra de Jesús sí. Jesús se presenta como la palabra que actúa a favor de los necesitados de liberación. La enseñanza de Jesús va al fondo de cada persona, no se queda en lo exterior. Jesús quiere el cambio de vida, liberar de aquello que impide la auténtica realización personal. Jesús revoluciona el ambiente. Los sabios en esta ocasión callan, pero la gente percibe que en las palabras y acciones de Jesús reside el poder del mismo Dios. Ante la palabra poderosa y eficaz, se responde con asombro y conversión.
¿Qué esperamos de Dios cuando nos dirigimos a Él en la oración? ¿Soluciones a los problemas humanos? ¿Qué fe tenemos en la palabra de Dios? ¿Somos coherentes entre lo que afirmamos creer y lo que de hecho vamos realizando en nuestra vida? ¿Qué eficacia damos en nuestras vidas a la palabra? ¿Somos personas de acción o nos quedamos en los buenos propósitos? Leamos constantemente la palabra de Dios durante esta semana. Palabra que sana, arranca los males y da vida. Busquemos animar a otros para que se acerquen a la palabra de Dios, para que la comprendan y la lleven a la práctica. Esto nos dice el Señor hoy en el Evangelio, en su palabra. Esta es la buena noticia para este domingo. Ahora vamos a misa y ya pondremos más atención y degustaremos mejor la palabra de Dios y la homilía que nos entregará el sacerdote. Todavía tengo una reliquia más que mostrarle de nuestro Señor. También allí en el monte de los Olivos, también allí es donde el Señor ascendió a los cielos. Ya les había dicho a sus apóstoles, no se vayan porque quédense, va a ocurrir algo muy especial. Allí ascendió a los cielos, allí lo vieron perderse entre las nubes y allí en una roca quedó impresa la huella de su pie antes de ascender. ¿Quiere verla? Aquí está. Tras la muerte y resurrección del Señor, los apóstoles permanecieron en Galilea unas 3 semanas y luego se trasladaron a Jerusalén como Él se los pidió, donde se les apareció con frecuencia para enseñarles los misterios del reino de Dios. Uno de aquellos días, mientras comía con ellos, les ordenó que permanecieran en Jerusalén para que fuesen bautizados en el Espíritu Santo, lo que ocurrió el día de Pentecostés. Luego los llevó al monte de los Olivos, donde alzando sus manos los bendijo, y luego fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. En este sitio donde ocurrió el último episodio de la vida de Jesús en nuestro mundo, su ascensión a los cielos, ante los testigos que refiere San Lucas, en la cima del monte de los Olivos, se edificó una iglesia en el año 390 a iniciativa de Poemenia, una noble patricia romana que peregrinó de Constantinopla a Tierra Santa. Luego de que la primigenia iglesia se viese afectada en el año 614 por la invasión de los persas, fue reconstruida en el siglo VIII por el monje Modesto y posteriormente remodelada por los cruzados que edificaron allí un convento de frailes agustinos. En el siglo XIII, hordas musulmanas derribaron todo el conjunto conventual, se apoderaron de la iglesia y construyeron una mezquita. Un muro edificado por los cruzados, que todavía conserva los arcos y pilastras, circunda a la iglesia, que en su interior contiene otra capilla de forma octagonal que resguarda la roca de la Ascensión, sobre la que nuestro Señor quiso dejar impresa la huella de su pie derecho en su ascensión al cielo, roca que es visible desde un hueco en el pavimento enmarcado por 4 bloques decorativos de mármol. Ahí tiene usted la roca de la Ascensión, hay que ir a verla y hay que poner la mano allí. Ya nos vamos, queridos amigos, pero antes nos despedimos. Espero que este programa le haya servido a usted para elevar su espíritu, ¿no? Para atender a las cosas buenas, a lo que es justo, sabio y bueno. Y espero que haber conocido estas reliquias de Jesús, le haya dejado más cerca a Él. Y penetrar en este misterio insondable, cómo es que Dios se hace hombre, cómo es que el Creador se hace criatura, cómo es que el infinito se hace finito y cómo es que el de los cielos viene a nuestro mundo y camina entre nosotros. Todo esto y más nos deja acercarnos tanto a Jesús. Gracias, a nombre de la producción del Don de la Fe
y mis compañeros, el staff técnico, que es el mejor staff que hay de todas las televisiones del mundo, para este público que es usted, el mejor público. Gracias, feliz semana, oiga, feliz domingo, Dios le guarde. Gracias.